Las aguas grises colmadas de desechos casi le llegaban a las rodillas. Antes de meter las máquinas era imposible llegar caminando a ese tramo. Un poderoso malacate desatascó un podrido colchón que, junto con un montón de basura, había tapado el flujo. Aún quedaban desperdicios en la parte más oscura del túnel, montones de objetos que las herramientas no pudieron jalar. La luz de la lámpara apuntaba hacia donde el sujeto mirara, ya que la tenía sujeta con una banda alrededor de la cabeza. Cuando se agitó el río, el empleado se detuvo. Las ondas venían del frente, de un punto donde la iluminación se difuminaba. El hombre guardó silencio y no se movió. A pesar de que había trabajado varios años para saneamiento, jamás se había topado con algo vivo dentro de los ductos. Podría ser todo menos un lagarto, sin embargo, eso fue lo primero que se le vino a la mente, una de las leyendas más desmentidas de la ciudad. El siguiente paso lo dio con cautela y precaución. Le preocupaba que cada vez subía más el agua y que por lo tanto, lo que sea que se estaba moviendo al interior de ella, pudiese alcanzarlo sin que él se diera cuenta de inmediato. Volvió a detenerse cuando sintió movimiento ante sus pies, entonces empujó un poco lo que tenía en el paso. Tomó una no muy larga vara de madera y comenzó a remover el camino siguiente y el subsecuente. En un momento se encontró con algo prominente y pesado que se hallaba hasta el fondo, algo que no sobresalía del agua ni se podía ver. Con el palo palpó su superficie. Podría ser eso que había agitado las aguas momentos atrás, sin embargo, no se movía, no reaccionaba al tacto de la vara. El sujeto metió las manos cubiertas con gruesos guantes y entonces levantó el objeto. Lo primero que emergió de la pestilencia fue un rostro humano. El empleado de saneamiento no tuvo tiempo para inspeccionarlo. Con gran susto lo soltó de inmediato, sin embargo, en la fracción de tiempo en que pudo verlo, notó que éste se encontraba vivo, aunque se mantenía inmóvil. Era una cara que no tenía ojos ni labios, pero sí largas hileras de dientes filosos que se mostraron cuando aquella cosa esbozó algo parecido a una sonrisa. El hombre quiso correr, pero solo hizo que el agua salpicara por todos lados. Para su suerte, la criatura no lo persiguió, se quedó en su sitio y luego huyó en dirección contraria. Al salir a la superficie, habló con sus compañeros de lo ocurrido. Nadie dijo nada, nadie se sorprendió, nadie soltó ni una carcajada. Como si esa hubiera sido una iniciación, le dijeron que no les tuviera miedo, que criaturas como esas hay por cientos en el drenaje. Algunos de ellos las han visto. Lo único que se sabe de ellas hasta ahorita es que no hacen nada y que a veces imitan las risas humanas. Esta noche te comparto 13 experiencias que tienen que ver con las horribles aguas negras que transitan por debajo de nuestros pies. Es hora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 2. Nunca te asomes al drenaje. Recuerdo que en la casa de mi tía había un registro de drenaje enorme. Al día de hoy no sé si lo veía tan grande por mi corta edad o porque en realidad se hizo un mal cálculo al momento de construirlo.
Lo que te compartiré a continuación relata una escalofriante tragedia, un evento que marcó a toda mi familia, algo que fue conocido por los vecinos y la gente que trabajaba en la colonia. Mi madre fue de las que lo vivió más de cerca, pero casi nunca lo contaba, no le gustaba hablar de ello. De hecho, lo que ella vio desde su perspectiva y vivió, se lo guardó por mucho tiempo. Hoy me nace escribirte esta historia esperando que la cuentes, ya que no entiendo por qué ella nunca intentó platicarlo con sus hermanos. Mi madre murió sin el perdón de sus familiares, en gran parte derivado de lo que sucedió aquella noche en que desapareció mi primo. Hace 41 años mi madre regresaba del hospital, cargándome en sus brazos. Ella y yo llegamos a casa de mi tía. El preciso día en que arribamos ocurrió la tragedia, las tragedias mejor dicho. Tan pronto como bajamos del taxi y nos instalamos en una recámara, una llamada telefónica proveniente de la fábrica donde trabajaba mi tío avisó que éste había sufrido un accidente. Mi tía no sabía qué hacer, no se iba a llevar a los 3 niños y tampoco quería dejarlos al cuidado de mi mamá, quien con bastante dificultad apenas se podía levantar al baño. Cuando le dijeron que tenía que acudir de urgencia, se imaginó lo peor. No tuvo otra opción más que salir corriendo con el corazón en la garganta, llevándose también la preocupación de dejar a los niños, a la recién parida y al recién nacido desatendidos. Se supo después que mi tío había muerto en un accidente de trabajo. De hecho, por eso fue que mi tía volvió pasando la medianoche. Haciendo cuentas, mis primos entonces tendrían 6, 7 y 8 años. Mi madre estaba cansada y con mucho dolor, por lo que no sintió cuando se quedó dormida. Mis primos habían estado a la vista de ella, jugando en los sillones, pero en un momento, sin avisarse, salieron al patio, dejando la casa silenciosa. No recordaba cuánto tiempo se habría quedado dormida cuando el mediano y el mayor entraron a la casa, gritando que Neto se había caído al registro y se lo había llevado la corriente de drenaje. Mi madre no se podía levantar, mucho menos se hubiera podido agachar para asomarse al agujero e intentar rescatar al niño. Aún así salió de la cama, se puso sandalias y caminó hacia el patio para ver qué había ocurrido. Se detuvo en la entrada porque se encontró a Neto de frente. Estaba seco de sus ropas y traía dibujada en el rostro una sonrisa socarrona. Los que avisaron que el menor se había ido al hoyo no estaban por ningún lado. Mi madre pensó que sus sobrinos le habían jugado una broma. Por el estado en que se encontraba, regresó enfadada a la recámara. Una segunda vez entraron a la casa. Ambos niños en esta ocasión traían los brazos raspados, las manos lastimadas y las uñas llenas de tierra. Volvieron a decirle a mi mamá que fuera al patio porque Ernesto se había ido al drenaje. Antes de fallecer, mi madre me contó que en esa nueva ocasión le asustó verles el horror en los ojos y consideró levantarse de inmediato. Sin embargo, en la entrada, a lo lejos volvió a ver a Neto. Este se asomó por la puerta 1 o 2 segundos y luego se ocultó de la vista de sus hermanos. Cuando mi tía volvió, los niños ya se habían ido a encerrar a su recámara. En el momento ella no llegó a revisarlos, venía con el duelo y el dolor de la tragedia de su esposo. Se acercó a platicar con mi madre, a decirle lo que había ocurrido, lo que tendría que hacer para que le entregaran el cuerpo, que tenía que salir otra vez, que había regresado para comer algo y por dinero. Antes de marcharse fue a ver a los niños. No los encontró durmiendo, estaban callados y asustados. Además, faltaba uno. No querían decirle a su mamá qué había pasado porque se sentían culpables, pero con la situación que estaba enfrentando mi tía, imagino que ella no habría tenido tiempo ni humor para esperar a que se decidieran a confesar. Los levantó de la cama a jalones.
Entonces la condujeron al patio, le señalaron el registro abierto de drenaje, le dijeron que ahí se había caído y que por uno de los agujeros por donde corría el agua sucia se había ido. Mi tía entró corriendo a la casa para preguntarle a mi madre si era cierto lo que decían los niños. Ella no supo qué responder, pidió perdón por no haber podido levantarse, por no haberle creído a sus sobrinos. Lo que no dijo fue que no había hecho nada porque en 2 ocasiones vio a Neto sano y a salvo, momentos después de que sus hermanos le avisaran del accidente. Mi tía no sabía ni qué número marcar para pedir ayuda del servicio de rescate y emergencias. Salió de la casa, le fue a tocar a una conocida, despertó a media cuadra, recibió ayuda para abrir las coladeras de la calle. Varias personas se asomaron al interior de las coladeras, en los pozos de visita, en cualquier agujero donde pudiese derivar el canal que pasaba por el patio de su casa. Mi madre contaba que primero se escuchó turbación y movimiento dentro de los límites de la propiedad, luego se quedó todo en silencio, un silencio fúnebre. En el preciso momento en que ella se quedó completamente sola, el ruido que provocó un ligero caminar apareció en la sala, luego en la pieza donde ella estaba recostada. Antes de ver quién entraba, escuchó una vocecita llamándola. Era Ernesto, el menor de los 3 hermanos. Se veía empapado, venía tiritando, temblando de frío. Sus ojos se veían grisáceos y olía mal. Esa fue la 3ª vez que lo vio. Mi madre lo invitó a pasar mientras con esfuerzo se sentaba en el borde de la cama. El niño no se movió de su lugar, con ambas manos se cubría el estómago. Ella le preguntaba si estaba bien, a pesar de que no lo veía nada bien. Se iba a acercar para revisarlo, pero le pareció mejor idea pedir una ambulancia y luego salir a avisar que el niño estaba de vuelta. Al levantar el auricular del aparato, miró hacia donde había dejado a Ernesto. Para su sorpresa, el pequeño ya no estaba por ningún lado. En el suelo perduraban las huellas dejadas por él cuando llegó. Mi madre la siguió hasta notar que terminaban en la entrada de la recámara. Por más que le gritó y se asomó en el resto de piezas de la planta baja, no lo volvió a ver. Mi madre supo que había visto a un fantasma, lo supo por su mirada muerta, por el espantoso agujero que tenía en el abdomen y que intentaba esconder con sus manos, también porque se veía desconcertado como si no supiera lo que le había pasado. Sus hermanos y su mamá volvieron al amanecer. Traían la noticia de que lo encontraron ahogado, atorado en un segmento del drenaje. Información posterior reveló que una varilla lo había herido en el estómago, tal y como mi madre lo había visto en un punto de la madrugada. Mi tía y mis primos se fueron a mediodía. Por un lado tenía bastante sentido, pronto enterrarían a 2 miembros de su familia. Sin embargo, dejaron a mi madre completamente sola. Por fortuna, ella se las pudo arreglar. En más de 40 años, más de una vez culparon a mi madre de la muerte de mi primo. Mis otros tíos terminaron rechazándola y cortando comunicación con ella. Algo que nunca se supo fue quién abrió la tapa ese día. Mi madre no pudo haber sido, no tenía motivos ni fuerzas. Los hermanos de Neto tal vez, aunque el bloque de cemento ciertamente estaba bastante pesado para ellos, no solo para levantarlo, sino para llevarlo al lado opuesto de la casa. Después de unas semanas encontraron la tapa escondida bajo un bote de basura.
Una de las cosas que mi madre tampoco dijo fue que desde entonces, desde el incidente de Ernesto, algunas noches ella escuchaba los gritos del niño en las coladeras de su casa, en el desagüe de la regadera, en los lavabos y sobre todo en el registro que tenía cerca de la cocina. Tres, la mala broma. Para rescatar los balones que se nos iban al canal, en un poste había una vara larga a la que alguien le adecuó un gancho. Resulta una ridiculez la simple idea de construir las canchas de fútbol tan cerca del río de Aguas Negras, y no solo por lo seguido que se nos volaban las pelotas, sino también por las asquerosas nubes de olor que constantemente invadían el campo de juego. En fin, ahí nos tocó vivir. Recuerdo muy bien que una tarde, al final de una disputa amistosa entre principiantes, uno de los chicos perdió un tenis. Perteneciente al otro equipo, un bromista tuvo a bien tomar el zapato y lanzarlo al canal. El muchacho corrió hacia el borde, pero no pudo hacer más que observar cómo lentamente se hundía la pieza de calzado en aquel caldo verdoso y pestilente. Tratando de no perder de vista el punto exacto donde había burbujeado su zapato, corrió a tomar la garrocha y con ella se puso a revolver el viscoso contenido de las aguas estancadas. Sin éxito alguno, buscó en donde creía que se había hundido el objeto lanzado y después también en los alrededores. Estuvo así por horas hasta que se hizo de noche. Mis recuerdos de la colonia no incluyen un sistema de alumbrado público decente, sin embargo, la cancha de fútbol tenía un par de reflectores que bien iluminaban el tramo más próximo de aquel canal. El muchacho esperó a que la oscuridad los encendiera para reanudar la búsqueda. Ya se imaginaba la reprimenda que le esperaba en casa si él llegaba con un pie descalzo. Habiendo extraído demasiadas bolsas de plástico, pedazos aguados de cartón y decoloradas piezas de ropa podrida, por fin salió a la vista el zapato que perdió por la tarde. La garrocha lo sacaba un poco a la superficie, pero por más que él lo intentaba, no podía lograr que éste se enganchara con fuerza para poderlo sustraer completamente de las aguas negras. Entonces el chico caminó a la orilla, sin soltar la vara, sin dejar que ésta devolviera al fondo el tenis, y se puso de cuclillas. Los bordes del canal no eran totalmente verticales, sino que tenían una inclinación sobre la cual se podría descender cuidadosamente. El joven lo hizo, se deslizó haciéndose de pies y manos, bajando poco a poco hasta acercarse al zapato, a las islas de basura y al repugnante río. Estiró el brazo temiendo que cualquier movimiento en falso lo llevase a darse un asqueroso chapuzón. Primero tentó con los dedos el zapato y luego lo tomó fuerte con la mano. Al momento de jalarlo, este hizo que del agua también emergiera una pierna podrida, muerta. Mi amigo se llevó un susto tan grande que trastabilló de su sitio, metiendo sin querer ambos pies al agua antes de subir a la superficie, arañando los bordes. Su zapato estaba colocado en un pie mortecino, mismo que al soltar volvió a hundirse lentamente por la acción de su mismo peso. Horas adelante, a mitad de la noche, una camioneta del departamento de aguas del ayuntamiento, con varillas, ganchos y malacates, extrajeron un cadáver del río de Pestilencia. El cuerpo era el de un muchacho que tenía más o menos la misma edad que mi amigo. Igual que él, solo tenía un zapato puesto, presuntamente el mismo que aquellos muchachos de broma le habían lanzado al canal. Pero no solo eso, del cuello le colgaba un escapulario que a mi madre, por accidente, un día se le fue por el desagüe. 4.
el río desbordado. Tuvieron que pasar 10 años para que me atreviera a contar esta experiencia. En 2010 las lluvias desbordaron el río de los Remedios y este inundó miles de casas, destruyendo hogares, arruinando muebles, vehículos y la poca tranquilidad con la que vivíamos en aquel entonces. En algunas colonias las asquerosas aguas superaron los 2 metros de altura, ocupando pisos enteros con suciedad. En nuestro caso en particular, la sala y el comedor, la cochera, la cocina, todo el patio y una pequeña alacena quedaron completamente sumergidas bajo la pestilente oscuridad de las aguas negras. Tuvimos suerte de podernos refugiar en el primer piso, en donde pudimos salvar una que otra cosa, ya que el agua entró a la casa sin avisar, subiendo con rapidez, devorando todos los espacios al mismo tiempo. No recuerdo cuántos días estuvimos atrapadas en la planta alta, sin poder o sin querer salir. Solo podíamos asomarnos por las ventanas e imaginar en dónde quedaron las otras casas de un solo piso que habían desaparecido entre aquella infinita laguna gris. La primera noche no pudimos dormir, por momentos regresaba la lluvia y con ella la preocupación de que el nivel del agua pudiera subir aún más. Pero ¿sabes qué? También nos mantuvo despiertas a mi mamá, a mi hermana y a mí, ruidos que venían de la planta baja. De pronto se escuchaba que algo chapoteaba bajo nuestros pies. Pensamos que podría ser una mascota, algún perro que se habría quedado atrapado en el piso de abajo. Sin embargo, al ponerle atención nos dimos cuenta que se trataba de algo que iba de un lado a otro de la casa sin dificultad. Mi hermana tenía una linterna y con ella apuntaba hacia las escaleras, que era el único punto de contacto que teníamos con la planta inferior. El nivel del agua llegaba al tope, al techo, dejando al descubierto un escalón o dos. Fluctuaba, por momentos bajaba y luego subía, empezaba a colarse al piso donde nos encontrábamos. La luz iluminaba muy poco del contenido de aquellas aguas asquerosas. De repente se veía flotar en ellas algún objeto de la cocina o del comedor, pero de pronto también se agitaban violentamente. Además de la inundación, tampoco había luz en las casas. Ya te has de imaginar qué era lo que pasaba por nuestras cabezas en el momento más oscuro de la noche. Pensar en un cocodrilo era la cosa más amable que la imaginación nos presentaba cada que oíamos esos ruidos, ya que estábamos seguras de que se trataba de algo peor. A cierta hora de la madrugada el cansancio nos vencía, pero como las tres estábamos sentadas, únicamente cabeceábamos. De pronto escuchábamos golpes en el suelo. Al parecer, alguien con la palma abierta le pegaba al techo de la cocina. Esos ruidos nos hicieron descartar absolutamente a cualquier animal. Si había algo sumergido en las oscuras aguas que habían invadido la casa, necesariamente debía tratarse de alguna persona o algo parecido. Inútilmente tratábamos de comunicarnos, primero preguntando si todo estaba bien, pero deseando primordialmente que no hubiera nadie o que de inmediato pudiéramos hacerlo salir de nuestra casa. Pero tan pronto pronunciábamos palabra o nos hacíamos presentes con ruidos de vuelta, aquella cosa guardaba silencio. Mi hermana apuntaba con la linterna hacia las escaleras, hacia la quieta superficie gris del agua, cuando vio que algo la agitó nuevamente. Ella se había quedado a hacer guardia porque era quien más curiosidad tenía por saber qué era eso. Hubiera deseado nunca hacerlo. Una cara apareció a unos centímetros de la superficie. Los ojos abiertos y el cabello enmarañado de un rostro podrido se mostraron asomándose por el hueco que da paso a los escalones que bajan a la sala.
Sonia dio un grito de horror seguido de un chillido de nervios y pavor al descubrir que era eso quien nadaba entre el comedor y la cocina. Hubiera sido fácil pensar que la inundación podría haber dejado escapar un cadáver del drenaje y que éste se habría colado de alguna manera por el patio, pero entonces mi hermana vio unas manos que pasaron por encima de aquel horrible rostro y que se agarraron del borde del techo. Esa cosa tenía vida y era eso mismo lo que hacía ruido en la planta baja. Al momento en que ambas miradas hicieron contacto, el monstruoso cadáver se fue nadando rápidamente de ahí. Ni mi madre ni yo pudimos verlo, pero le creíamos totalmente a Sonia. Nos pusimos a buscar algo para bloquear la entrada de la escalera, pero no encontrábamos nada que nos ayudara a mantenernos a salvo. Hasta el momento en que desmontamos la parte trasera de un mueble, pudimos cubrir aquel agujero. Pusimos una silla encima para evitar que pudiera ser levantado con facilidad. En el tiempo que duramos atrapadas en casa, volvimos a escuchar que el agua se agitaba abajo, muchas veces durante el día y la noche. También escuchábamos que tocaban la hoja de madera que colocamos en la escalera, que la golpeaban como se golpea una puerta. También que la arañaban. No había celular, no había teléfono, no había luz. Nos podíamos salir por la ventana, pero no queríamos descuidar la casa, las pocas pertenencias que se habían salvado, ni arriesgarnos a nadar en la suciedad. Por eso aguantamos. Cuando bajó el nivel del agua y se despejaron las calles, tuvimos un poco de miedo al bajar. Afortunadamente no encontramos aquello que surcaba sin problema los espacios de nuestra casa. Por unos meses nos quedamos con una prueba de que aquello había sido real, de que en verdad había sucedido. La puerta de la cocina tenía en un extremo escalofriantes dentelladas, como si alguien con una mordida humana hubiera intentado arrancarle un pedazo a la madera. Esa puerta, junto con la mayoría de las cosas que quedaron bajo las aguas negras, se arruinaron y se tuvieron que ir a la basura. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué será todo eso que vive en los ductos, en los canales de desagüe? ¿Será que algún día lo sabremos? Cinco. Los gritos venían de abajo. Espero pronto poder platicar con mi tía Nancy para que me dé detalles de todas las experiencias paranormales que ha tenido dentro de su trabajo. Mientras te escribo para contarte algo que a ella misma le ocurrió una mañana cuando salió de casa para irse a laborar. Ella trabaja en Pemex desde hace varias décadas, de hecho me parece que en un par de años podrá jubilarse. Ahora mismo está en Campeche, pero entonces cuando le sucedió lo que te voy a compartir, vivía y tenía su lugar de trabajo en la capital. Todos los días salía a las 4:40 de la mañana para tomar uno de los primeros autobuses con dirección a la estación más cercana del metro. La tía Nancy recuerda que en una de todas esas ocasiones, al salir de su domicilio, encontró las calles invadidas de neblina. Había llovido de madrugada y hacía frío, pero ella iba bien abrigada. Al dar la vuelta en una esquina encontró un árbol que seguramente derribó el ventarrón que acompañó al aguacero unas horas atrás. Un par de patrullas y un vehículo de protección civil se encontraban liberando los carros dañados. Calzada y acera se encontraban cerradas, por lo que mi tía tuvo que desviar su camino para salir a la avenida. Recorrió un par de calles que, aunque no le eran desconocidas, con la poca visibilidad debido a la neblina, las encontró poco familiares. Bajó la acera para cruzar y pasó caminando muy cerca de una coladera. En ese momento, escuchó el llanto de un bebé.
Por el eco que este provocó, quedó muy claro que no venía de la calle ni de las casas cercanas, sino del fondo del agujero que tenía a unos centímetros de sus pies. Mi tía dice que se detuvo al instante para comprobar que lo que acababa de escuchar no venía de su imaginación. Desafortunadamente no estaba equivocada. Un segundo chillido, aún más estremecedor, salió del alcantarillado en el subsuelo. Nancy quiso asomarse, pero el interior era demasiado oscuro, además de que la rejilla no permitía ver mucho. De inmediato pensó en la desafortunada situación de una persona que tuviese su hogar dentro de la red de drenaje, pero después pensó que eso era muy poco probable, sobre todo en temporada de lluvias. Luego le pasó por la mente que el bebé se habría caído a la coladera. Mi tía tenía que apurarse para llegar a tiempo a trabajar, sin embargo, nunca se hubiera permitido actuar con indiferencia y dejar que aquel llanto, que aquel grito de dolor pasara desapercibido. Regresó sobre sus mismos pasos hasta donde había visto las patrullas y el camión de servicios laborando. Antes del encuentro, gritó llamando la atención de los oficiales para que acudieran al rescate de aquella criatura que seguramente había caído a las entrañas del oscuro drenaje. Un policía y un trabajador del Departamento de Protección Civil acudieron de inmediato. Al escuchar que se trataba de un menor de edad en las alcantarillas, pausaron sus tareas sin pensarlo. Al llegar a la coladera, se agacharon y guardaron silencio esperando escuchar algún ruido. Aun cuando de ahí abajo solo se oía el tranquilo correr de las pestilentes aguas negras, uno de ellos dos ya estaba quitando la tapa con una barra de metal. Antes de que pudieran asomarse al interior, un grito llegó a la superficie acompañado de una escalofriante risotada. No era la carcajada de un niño, más bien parecía la de una mujer adulta. A todos les inquietó la repentina mezcla entre risa y llanto, pero resultó aún más fuerte y más pavoroso encontrar que ahí abajo, además de un lento río de desperdicios, no había otra cosa. Una vecina que desde la ventana de su casa los había visto retirar la coladera, salió en pijama de su domicilio para tratar de explicar lo que mi tía, el oficial de policía y el empleado de servicios acababan de presenciar, pero además pidió que pusieran la tapa de vuelta en su sitio. Entonces la señora dijo que esos eran ruidos del drenaje, que con absoluta certeza podía asegurar que ahí no había persona alguna. Por más extraño que pudiera parecerles, era bien sabido por los habitantes de esa calle que los dos pozos a mitad de la calzada emitían alaridos, chillidos, silbidos, risas, incluso a veces parecían despedir voces humanas pidiendo ayuda a gritos. Lo que dijo aquella mujer era algo difícil de entender y de aceptar. Una vez más se escuchó el llanto de un bebé en el interior, pero al asomarse por las rendijas no se vio absolutamente nada. Aquella señora sacó un folder con documentos en los que se acreditaba que desde hace muchos años varios vecinos de ahí habían reportado al departamento de drenaje lo que ellos creyeron en un inicio que era un montón de gente atrapada en el alcantarillado. En ese entonces, según dijo esa mujer, los trabajadores bajaron hasta el fondo del pozo de visita y no encontraron absolutamente nada ni a nadie. Es válido pensar que pudiese existir toda una comunidad habitando el subsuelo, pero al examinar la estructura del alcantarillado resulta imposible. El tamaño de los tubos que conectan el inicio del sistema, es decir, las casas con el drenaje, no lo permite en lo absoluto.
Además, la vecina dijo que las voces muy de vez en cuando se llegan a meter hasta las coladeras de los domicilios, terroríficamente salen de los lavabos, en el piso de las regaderas, en los lavaderos. ¡6! Prohibido explorar. No extraño ni un solo minuto del tiempo que pasé en el bachillerato. Podría hacer una larga lista de razones, pero la que me motivó a escribir esta historia tiene que ver con que en esa época hice muchas cosas que realmente hubiera preferido no hacer. Un ejemplo era seguir ciegamente a un grupo, hacer lo que ellos dijeran, actuar sin preocuparse por consecuencias. En una ocasión, saliendo de la escuela, nos fuimos a perder el tiempo a un lote baldío que nos quedaba cerca. No recuerdo bien qué era lo que había ahí antes, pero demolieron una edificación existente en ese lote para construir un parque. Antes de que comenzara su desarrollo, estuvo abandonado unos cuantos meses. Habíamos estado ahí, pero nunca lo habíamos explorado. De la planta baja aún quedaban ruinas, un par de piezas, un largo corredor y un patio con caballerizas. Hasta el fondo del predio se encontraba la entrada de un tubo de desagüe. No recuerdo que alguno de mis compañeros hubiera preguntado si queríamos entrar, tampoco que se hubieran detenido a pensar en los peligros. Uno de todos ingresó y los demás fuimos tras de él. En un inicio pareció una interesante aventura, sin embargo, mientras más nos adentrábamos, el lugar se hacía más oscuro y asfixiante. El eco de nuestros pasos era cada vez más sonoro y además el río de desperdicios que pasaba por entre nuestras piernas en algunos tramos se hacía más hondo y pestilente. Ni siquiera sabíamos a dónde nos habíamos metido, no teníamos idea de a dónde nos iba a llevar el túnel, medio nos dábamos una idea de en qué parte de la ciudad de Guadalajara nos encontrábamos. Tal vez el túnel podría haber seguido indefinidamente hasta salir de los límites de la urbe, pero nos detuvimos porque encontramos desviaciones. Lo único con lo que alumbrábamos nuestro camino era con la lamparita de un teléfono Nokia que uno de mis compañeros traía consigo. Era el inicio de los 2000, entonces ningún teléfono tenía cámara. Algunos a lo mucho contaban con un diminuto LED que bien iluminaba con una potente luz blanca. En las paredes del túnel había señalización, sin embargo, eran la clase de señales que se colocan para los trabajadores de mantenimiento, no para un grupo de adolescentes que se metieron a buscar problemas. Tomamos la derivación de la izquierda, una que parecía tener una inclinación que nos llevaría a salir a la superficie en otra parte de la ciudad. En esa tubería caminamos mucho más tiempo que en el primer tramo, y por más que parecía que subíamos, no se veía a lo lejos ni siquiera un diminuto punto de luz indicando la salida. También teníamos que considerar que en algún momento se haría de noche, si no es que justo estaríamos entrando en ella mientras deambulábamos por las entrañas de la urbe. Pensé en volver, de hecho lo intenté una vez, me quedé atrás sin hacer ruido para que no se dieran cuenta, pero casi de inmediato se hizo una oscuridad tal que no me atreví a separarme de la poca luz que se alejaba a lo lejos. Además de esto, también percibí esa conocida sensación de no estar completamente a solas. Mis compañeros nunca se dieron cuenta de que me quedé muy atrás, de hecho, mientras los alcanzaba, los escuché asombrarse por algo que habían encontrado. Me acerqué silenciosamente y entonces lo vi. Había un agujero redondo en la pared izquierda del túnel. De él salían un par de piernas que colgaban en el aire, que apenas con las puntas de los pies rozaban el concreto. Mis amigos pensaron que se trataba de un vagabundo. Yo pensé que era un trabajador del sistema de drenaje.
Lo que se veía del cuerpo portaba un uniforme, unas botas, sin embargo no se movía. Yo no lo vi moverse, ellos dijeron que sí. Sin pensarlo mucho se acercaron, buscaron el resto del cuerpo iluminándolo, sin embargo no había más, eran solamente las piernas de un cadáver. El grito de espanto que dieron quienes estaban más cerca se escuchó tan fuerte y tan feo que nos dieron ganas de echarnos a correr, pero no encontrábamos la dirección ni el camino. La única luz se apagó porque el celular cayó al agua podrida. Su dueño metió la mano inmediatamente y por fortuna pudo rescatar el aparato casi intacto, escurriendo aún, pero con la luz encendida. En el preciso momento en que él volvió a iluminar el agujero, todos vimos unas horribles manos que salieron de lo largo de ese estrecho túnel. De un tirón jalaron las piernas y las arrastraron hacia la oscuridad. Nos echamos a correr por lo largo de una interminable y pestilente garganta de piedra que no parecía tener salida. Al momento de llegar a las intersecciones, dudamos de cómo debíamos continuar. Algunos no recordaban qué camino habíamos elegido, otros no se ubicaban. Antes de decidirnos, escuchamos a unos metros de nosotros, en la total penumbra, que algo o alguien saltaba sobre el río de aguas grises. No pertenecía a nosotros, pues se resguardaba en la oscuridad permanente de aquel sitio. Después de haber visto aquellas piernas desprendidas, supimos que debíamos alejarnos con urgencia de lo que sea que habitase el drenaje, de aquello que las habría jalado para, seguramente, consumirlas en la tenebrosidad de esas frías cañerías. Cada uno de nosotros nos echamos a correr hacia donde se nos dio la gana. Yo seguí la luz de la lámpara, que por fortuna nos llevó de vuelta al terreno baldío. Otros compañeros salieron en otros lugares teniendo que levantar rejas de las bocas de tormenta o pidiendo ayuda a algún transeúnte para salir de las bajo tierras. Ninguno resultó herido, ninguno quiso decir nada de lo que habíamos visto. Después de ese suceso y hasta el final del curso, no nos volvimos a juntar después de clases y al graduarnos de la prepa, nunca más nos volvimos a ver. 7. Flotando en inmundicia. Un grupo de 6 personas llegó a la estación. Venían jadeando, sin aliento, pálidos por el susto. Por la expresión que encontré en sus rostros, adiviné qué era lo que estaban por comunicarme y qué era lo que me iban a pedir. El reloj marcaba unos cuantos minutos más allá de las 6 de la tarde. Si aún me encontraba en la estación era porque me había quedado a ordenar mis pertenencias en un casillero que mandaron del almacén por la mañana, pues mi jornada tenía poco que había llegado a su fin. Casi todos al mismo tiempo me notificaron que sobre las grises aguas que transitan el canal vieron un cuerpo flotando en la superficie. Aquel grupo de personas se veían aturdidas y angustiadas, pedían mi ayuda con desesperación y urgencia, como si el cadáver que uno de ellos divisó todavía estuviera con vida, como si los segundos estuvieran corriendo en su contra, asfixiándolo, ahogando sus pulmones con pestilentes aguas negras. Podría haberles dicho que ya iba de salida, que no había nadie comisionado para el turno de la noche, pero quería evitar una confrontación. Les pedí unos minutos para colocarme el equipo, para reportar la situación por el radio y para pedir la asistencia de quienes terminarían llevándose el cuerpo. El cadáver no estaba muy lejos de la estación. Creo que por esa misma razón es que a la gente no se le ocurrió pedir auxilio por teléfono o parar alguna patrulla. Por su proximidad, llegué al sitio unos 20 o 25 minutos antes que mis compañeros.
taponeando el flujo de basura y desechos, bolsas de plástico, vasos de unicel, botellas vacías de refresco, pañales hinchados y animales muertos, se encontraba un hombre que flotaba boca abajo. Al sujeto no lo movía la corriente, había permanecido en una misma posición casi 1 hora desde que lo encontraron. Sus ropas estaban tan remojadas que se veían carcomidas, podridas. Lo mismo seguramente se podría decir de la carne de aquel cadáver, solo que había un detalle. Cuando, con ayuda de los profesionales, metimos los pies a las aguas negras para colocar el cuerpo sobre una camilla, nos dimos cuenta que no se trataba de un ser humano. Pesaba lo mismo, tal vez un poco más que una persona, pero era un muñeco de tamaño real, de dimensiones y complexión de un hombre adulto. No era un maniquí, ya que su cuerpo no era de plástico rígido, sino de fibras orgánicas, de tela, relleno tal vez de algodón o algún otro material que habría absorbido su volumen en agua podrida. Jamás antes había visto algo así, ni siquiera se parecía a los modelos anatómicos que se usan en las escuelas de medicina. Imposible saber o siquiera imaginar quién lo habría fabricado, por qué y para qué, con qué motivo se le había dotado de tantos detalles, pero sobre todo, cómo había llegado al canal de aguas negras. La gente suspendió su mórbida curiosidad cuando notaron que no se trataba de un cadáver. Unos cuantos se quedaron a revisar al muñeco, pero se fueron cuando se dieron cuenta que nada más iba a suceder en ese sitio. Además de todo, la noche estaba por caer y en ese punto no había alumbrado público. Los servicios de emergencia se retiraron casi de inmediato, dejándonos a mis compañeros y a mí la tarea de remolcar aquel siniestro objeto hasta la estación para tirarlo a la basura la mañana siguiente. Antes de que llegara la carretilla me puse a pensar en la posibilidad de guardarlo y otro día ponerlo a secar al sol para apreciarlo en su totalidad, para descubrir con qué finalidad habría sido construido o qué provecho podría sacarle a un objeto que, pensándolo bien, tenía que ser costoso o valioso. Los bordes del canal se silenciaron gradualmente. La gente ya no miraba desde sus casas y el ruido de la colonia se fue apagando al igual que toda luz en nuestros alrededores. Recuerdo muy bien que aquella tarde era de viernes, recuerdo también que ya me dirigía a casa, pero como acudieron compañeros de otro sector, mientras lidiábamos con aquel objeto, nos pusimos de acuerdo para irnos a tomar unos tragos a una cantina que frecuentábamos en días como ese. La carretilla en la que nos llevaríamos aquel muñeco venía cargada con linternas y con herramienta que podría ser de utilidad para, de una buena vez, sacar también un poco de basura que, si no en ese preciso momento, tal vez después nos ocasionaría un bloqueo en los ductos. De pronto, sin que nadie se lo esperara, se escuchó un chapuzón de agua. Algo o alguien había caído al canal de aguas pestilentes. No tardamos mucho en encender las lámparas, pero cuando lo hicimos no encontramos nada relevante a la vista, más que el agua revuelta, creando ondas y agitándose en las orillas. Por unos instantes no supimos qué era lo que había caído al agua, pero bastó mirar un poco a nuestros alrededores para entonces descubrirlo. El muñeco ya no estaba en donde lo habíamos colocado, de hecho ya no estaba por ningún lado. Cuando mis compañeros rindieron su testimonio, algunos dijeron que habían visto a una persona de pie, una silueta a contraluz del atardecer muy cerca de la orilla, pero ninguno de ellos pensó en otra cosa más que en algún colega inspeccionando el canal. Nadie se imaginó que se tratara de aquel horrible objeto, ya que ¿quién podría pensar que ese inerte hombre de trapo pudiera ya no solo moverse, sino levantarse de su sitio?
Por las lluvias, el nivel del agua podrida se encontraba cerca del tope, por lo que este canal tenía la profundidad necesaria para que aquel cuerpo se perdiera en su interior, para que nadara, para que se desplazara a lo largo de él, para que regresara a los conductos de calle o al sitio del que misteriosamente había salido. 8. Sillones en el drenaje. En mis 29 años de servicio para el sistema de drenaje, lo vi todo. De las rejas de succión del cárcamo llegamos a extraer televisores, neumáticos, maletas, colchones, toneladas y toneladas de plástico, muebles, pero lo más horrible y escalofriante era cuando se trataba de restos humanos. El trabajo que hacen mis compañeros es importante para el tratamiento de las aguas, ya que si no se realiza el desatasco a tiempo, las bombas dañadas obligan a que la operación del sistema se detenga, cuando menos una semana para su reparación. De todas las cosas que llegaron a atascar el flujo del podrido caudal de aguas negras, las que más perduran en la mente de los trabajadores de aquel entonces fueron aquellas que periódicamente comenzaron a aparecer en el cárcamo a finales de los 90s. Durante años habíamos pescado todo tipo de enseres domésticos, pero una tarde el buzo desatoró de la rejilla un sillón que tenía un detalle en particular. La grúa extrajo el pesado mueble y lo posó en la superficie. El operador y demás trabajadores notamos que dicho objeto estaba demasiado pesado, pero supusimos que porque su relleno se encontraba empapado de aguas podridas. Procedimos a retirarlo de la zona de operación empujando con todas nuestras fuerzas cuando nos percatamos de que algo andaba mal. El sillón pesaba como si estuviera cargado de piedras, pero eso no era todo. En un momento notamos que dentro del forro de tela algo se empezó a mover. Uno de mis compañeros enseguida fue por un cúter para rasgar el tapiz y averiguar qué era lo que se había colado a las entrañas de aquel mueble. Nos llevamos una cruel sorpresa al momento en que la filosa navaja abrió una herida en el sucio pedazo de tela, ya que un hinchado brazo humano emergió inmediatamente del interior, golpeando el suelo y mostrando que ahí dentro había más de un cuerpo escondido. Suspendimos las operaciones para realizar el reporte al departamento correspondiente. Cuando los peritos acudieron, extrajeron en sitio los 2 cuerpos que venían ocultos en el mueble, mostrando a los testigos del hallazgo que dichos cadáveres no presentaban ningún signo de violencia, más que una cruz marcada en la frente. Ambos tenían el mismo símbolo en el mismo lugar del rostro, pero ningún disparo, herida punzocortante o traumatismo, lo cual indicaba a simple vista que habían muerto ahogados en las aguas sucias. Dentro de un lapso de más o menos 6 meses, extrajimos de la rejilla un total de 10 sillones, todos ellos rellenos con al menos un cuerpo, el cual o cuales siempre venían marcados con una cruz en la frente. Una inspección minuciosa a los muebles nos hizo saber que dichos objetos se encontraban en buen estado al momento en que fueron lanzados al río de desperdicios, además de que el meter los cuerpos en su interior y sellar el tapiz se hacía con bastante cuidado y técnica. Un profesional en alguna parte de la ciudad se estaba deshaciendo de todas esas personas, ocultándolas meticulosamente en muebles que atascaban el flujo constante de porquería en los ductos. Al día de hoy me pregunto, ¿qué habrá hecho la policía con toda la información de esos casos, ya que nunca nos devolvieron razón de alguna investigación al respecto?
Por un tiempo pensamos que la persona o personas que se estaban encargando de desechar los cadáveres creían que estaban pasando desapercibidos en sus crímenes, pero entonces llegó un 11º sillón. El cuerpo que venía con a diferencia de los demás, apareció envuelto en una bolsa transparente, ostentando en su interior una cartulina con un letrero que más o menos decía: "Dejen de sacar los cuerpos del desagüe". Leer esta frase en voz alta nos provocó escalofríos, pero lo que nos dejó sin habla fue que el cuerpo que venía dentro de la bolsa tenía colocado un uniforme del Departamento de Aguas, un uniforme idéntico al que nosotros usábamos para trabajar. Mis compañeros y yo quedamos temblando el resto de la jornada, mirando nuestros alrededores, sospechando de todo aquel que estuviera dirigiendo la mirada hacia nuestra área de trabajo. Las semanas siguientes estuvimos rogando porque lo que llegase a atascar las rejillas de filtración fuese todo menos un sillón. Una noche tuvimos que quedarnos a acompañar el trabajo de los técnicos que acudieron a darle mantenimiento a una de las bombas. Solamente nos pidieron supervisar y apoyar dando acceso y facilitando alguna herramienta que fuera necesaria. Entre mis 3 colegas nos repartimos los turnos para vigilar el cárcamo. Mientras 2 de ellos miraban aburridos la reparación, uno de nosotros se estaba quedando en la cabina a tomar una siesta. Al final de uno de los turnos, cuando mi compañero volvió para el relevo, lo vimos aparecer cerca del colector con una cruz dibujada en la frente. Él no tenía idea de la marca que llevaba, ni lo que exactamente significaba más allá de la evidente amenaza, pero esa fue la gota que derramó el vaso entre los integrantes de nuestro equipo. En cuanto abrieron las oficinas de nuestro sindicato al día siguiente, presentamos nuestra solicitud de puesta a disposición. Estuvimos todavía un par de semanas antes de que nos concedieran el cambio. En ese tiempo descubrimos que la cruz de aquella noche era el anuncio de que por esos días nos mandarían otro sillón. Lo que te contaré para finalizar esta historia es solamente una suposición. Me atrevo a compartírtelo porque el operador, el único que tuvo el valor para quedarse a laborar en el cárcamo, no está para decirnos qué ocurrió en realidad. Se corrió el rumor de que él siguió extrayendo los sillones. Hubiera sido imposible no hacerlo, pero dicen que aquel hombre, con ayuda de un nuevo equipo, sacaba los cuerpos y los regresaba a las aguas, amarrándolos entre sí, encadenándolos lejos de la rejilla, dejando que el ciclo de descomposición acabara por completo con ellos. Lo que nunca supimos fue cuándo dejaron de aparecer esos muebles en el cárcamo, si es que algún día dejaron de hacerlo, y por supuesto, quién los lanzaba y por qué. Algo que casi podemos jurar es que el operador, o lo que queda de él, está encadenado con todos esos cuerpos que salieron a la luz solo por unos instantes. En 2005 su desaparición solo nos conmocionó a nosotros, pero el departamento dio carpetazo al incidente y de él no se volvió a hablar más. ¡9! Cuando se inunda la ciudad. Mi cuñado nos contó que su primo trabajaba en el departamento de saneamiento público. De hecho, estábamos escuchando una de las recopilaciones de Aguas Negras en tu canal cuando a Beto se le vino a la mente esa insólita experiencia que le ocurrió a su familiar. Dice que sería por ahí del 2007 cuando salió de trabajar para siempre de esa área. Un año antes, el reporte de una llamada telefónica los hizo acudir a una zona residencial por ahí de la medianoche. Normalmente no se elaboraban turnos nocturnos en el departamento, pero era temporada de lluvias y gran parte de la ciudad se encontraba inundada.
Al lugar a donde acudieron, los pozos rebosaban, lo cual ocasionó que las aguas negras se regresaran a los domicilios, desbordándose en los baños y en las cocinas. Los empleados condujeron un camión de presión y succión hacia donde se suponía que se encontraba el atasco. Hicieron la operación de inyección de agua a presión varias veces hasta que lograron hacer que ligeramente empezara a fluir el líquido estancado. Como el tubo seguía atorándose, tuvieron que introducir malacates, potentes máquinas con largas varillas flexibles que enredan la materia que obstruye y la extraen. El aparato mostró que en los tubos de drenaje se encontraba un conglomerado de cadáveres en descomposición. Había perros y gatos de todos los tamaños. Para terminar de sacarlos, personal de la cuadrilla descendió por el pozo para extraerlos manualmente, ya que si se esperaba que fluyeran por lo largo del sistema, muy probablemente causarían un atasco en otra sección. Se llevaron una macabra sorpresa cuando iban a la mitad del trabajo. Entre todo ese amasijo de animales muertos, también estaba el cuerpo de una persona. Un hombre desnudo, pero que a diferencia del resto de cadáveres, ese no parecía estar muerto, aún tenía calor corporal. De hecho, según dijo el primo de mi cuñado, lucía dormido o inconsciente. Quisieron sacarlo, pero ese sería trabajo para una unidad de rescate, ya que no contaban con las herramientas necesarias para hacerlo con el cuidado debido. Mientras que el resto de la cuadrilla suspendió el trabajo para que uno de ellos pidiera el refuerzo de una ambulancia, un muchacho permaneció en el fondo del pozo con las botas aún sumergidas en podredumbre. Fue él quien dio un espantoso grito que el mismo túnel de drenaje ahogó. Los empleados se asomaron al agujero y encontraron que el cuerpo hallado entre los animales muertos ya no estaba en su lugar. El joven pidió con gritos desesperados que lo sacaran de la alcantarilla. Al subir a la superficie se tomó un tiempo para recuperar el aliento, entonces les dijo a los demás que aquella cosa que se encontraba tirada a sus pies abrió los ojos y lo miró. No era una persona, pero se le parecía. Era algo monstruoso con filosos colmillos y una capacidad para desplazarse extraña, siniestra, aterradora. Aquella criatura desapareció entre los tubos del sistema sin dejar rastro alguno. Cuando tuvieron que recoger el montón de animales muertos, también notaron que todos ellos habían muerto de horribles dentelladas. Tenían profundas mordidas que les destrozaban el cuello, que les habían trozado las vértebras, que los habían semidevorado. El primo de mi cuñado dice que de inmediato pidió su baja de la cuadrilla. No se la concedieron sino meses después. El resto de los trabajadores también pidieron su cambio, guardaron silencio de lo ocurrido para que no tuvieran problemas en encontrar sustitutos de los lugares que abandonaban. 10. Un lazo en el tobillo. Me enteré de esta historia por mi cuñado. En 2003 él trabajó para el departamento de saneamiento de la ciudad. Sabrás que con uno de los sistemas de drenaje más grandes del mundo, en un día, por debajo de la ciudad se desplazan cientos de toneladas de desecho diario. Al interior de estas tuberías subterráneas navega todo tipo de cosas: autos, maquinaria, muebles. El esposo de mi hermana nos contó que una vez sacaron un castillo inflable con un cuerpo humano envuelto en su interior. Él no buceaba las profundidades del caudal de desechos, pero bajó, se puso el traje, experimentó la sensación de estar sumergido en basura, en materia helada que no ha visto la luz en mucho tiempo.
La experiencia que te contaré, por fortuna, no le ocurrió a mi cuñado, sino a uno de sus compañeros de trabajo. Después de estar casi una hora sumergido en los desechos, con ayuda de una grúa, el muchacho sacó un par de polines que se habían atorado en la rejilla. Estas vigas de madera habían servido de marco para que un centenar de bolsas de plástico crearan un tapón que detuvo el tránsito de la pestilente corriente. De vuelta a la superficie, el compañero empezó a quitarse el traje. Al momento en que salió, no se dio cuenta de que llevaba un lazo amarrado al tobillo. Se lo quiso quitar, sacudiendo la pierna. Con el pesado traje encima no podía agacharse bien, entonces decidió esperar. Cuando fue momento de desmontar la parte baja del equipo de protección, notó que no podía hacerlo, pues la cuerda que le rodeaba el pie lo impedía en gran parte. Trató de arrancarlo, pero entonces se dio cuenta de que éste se encontraba bien amarrado, como si alguien en las profundidades lo hubiera hecho. El muchacho tomó con los guantes la cuerda y la jaló. Se dio cuenta de que era algo pesado o un objeto que se encontraba atorado al fondo. Quedaban un par de horas antes del final del turno, por lo que en lugar de cortar el cordón, el empleado se volvió a poner el traje y pidió que lo bajaran mediante la plataforma. Bajó poco a poco hasta que el estanque de pudrición lo cubrió por completo. Guiado por el cordón, siguió moviéndose en la dirección correcta hasta que pudo tocar lo que había al final de la cuerda. Eso que se encontraba amarrado al otro extremo se deshacía al tocarlo. Cuando el buzo lo examinó un poco mejor, se dio cuenta de que se trataba del hueso de una pierna humana. Por instinto lo soltó, pero este no se fue lejos. De hecho, ni siquiera se despegó de sus proximidades. Tenía que sacarlo, era evidente, pero su reacción de rechazo se debió a que nunca se imaginó hallar un cuerpo. No envió señal de reconocimiento del objeto, o en este caso del cadáver. Lo que hizo fue pedir que lo subieran, pues ya tenía en la plataforma la podrida pieza que causaba la obstrucción. Las miradas se horrorizaron al ver que era un cadáver, lo que emergía de las aguas negras. Se siguió el protocolo para reportarlo con las autoridades. Sin embargo, al colocarlo sobre una rejilla de metal en el suelo, notaron que se podían distinguir sus ropas como un uniforme del departamento. Por ahí también estaba su credencial, una identificación conservada en una mica plástica que no permitió que el agua sucia comenzara a degradarla. Un compañero de otra área había desaparecido semanas atrás. A nadie se le ocurrió buscarlo ahí porque él no tenía nada que hacer por esa zona. Algo que generó controversia y a lo que jamás le encontraron explicación fue al hecho de que tanto el compañero de mi cuñado como el muerto tenían atado el mismo lazo al tobillo, uno a cada extremo. Se preguntaban quién lo habría amarrado. Varias personas pensaron que el muerto logró avisar que estaba sumergido en las aguas oscuras y solo de esta manera pudo pedir que lo sacaran. Apariciones en el canal de aguas negras. Mi abuela contaba que cuando llegó a la colonia, a la gloriosa Ramos Millán, el canal de aguas negras que hoy separa Iztacalco de Iztapalapa, aún se encontraba a cielo abierto. Eso habría sido por ahí de 1950, cuando los alrededores eran chinampas, maizales y plantíos de remolacha. Entonces había puros jacales y una que otra casa construida. En esos años, cuando recién se instaló en unos terrenos que le dieron a mi abuelo, ella trabajaba lavando ropa ajena. Estaba tanto tiempo fuera de casa que cargaba para todos lados con su hijo el mayor, en ese entonces el único.
Mi abuela cuenta que una tarde, cuando ambos regresaban de laborar, mi padre, quien tendría 7 años más o menos, vio algo a orillas del canal. Se trataba de una mujer que al parecer batallaba intentando sacar algo del pestilente ducto. Rubén le preguntó inocentemente a mi abuela si en ese río había peces que ella pudiera estar pescando. Mi abuela soltó una carcajada, pero al encontrar el motivo por el cual hacía su hijo la pregunta, se puso seria. Aquella persona se comportaba extraño, pues, además de estar removiendo las aguas con desesperación, de pronto lanzó un par de gritos de angustia. Ambos se acercaron, encontraron que dicha persona quería alcanzar el cuerpo de un bebé que flotaba boca abajo en aquel caudal de desperdicios. A los gritos de auxilio de mi abuela acudieron varios vecinos. Uno de ellos valientemente dio un salto a las verdosas aguas y extrajo al pequeño. Se sentía bastante pesado porque su cuerpecito de tela estaba empapado de agua, pero realmente no era un niño. Se trataba de una horrible muñeca de porcelana. Desafortunadamente, aquella mujer padecía de sus facultades mentales y varias veces se le vio haciendo lo mismo a orillas del canal. Pedir ayuda para rescatar a su niña de las aguas. Mi abuela cree recordar que unas 2 o 3 veces más engañó o convenció a alguien para que saltara al desagüe a sacar a la muñeca. Después de eso, nadie le volvió a hacer caso. Pasaron los meses hasta que dejó de saberse de ella. ¿Tendría una casa o una familia? Eso se desconocía. El caso es que nadie la buscó cuando desapareció. Hubo nuevamente noticia de ella una tarde en que la encontraron boca abajo, flotando en el verdoso río, abrazando su muñeca. Honestamente me duele replicar las palabras de mi abuela, pero sé bien que en ese entonces no se tenía una conciencia social como la tenemos ahora, pero dice que la mayoría de vecinos dieron un profundo suspiro de alivio, ya que estaban hartos de salir asustados de madrugada a escuchar los gritos de aquella mujer. Ocurrieron bastantes accidentes en el canal de desperdicios, por lo que unos 5 o 6 años adelante terminaron por cubrirlo, por convertirlo en un ducto techado. Entonces, según mi abuela y mi padre, los gritos volvieron. Eran los mismos gritos de aquella mujer que pedía auxilio para que alguien sacara a su hija del agua. Los vecinos creían que se trataba de una broma, pero todos ellos, uno por uno, se fueron dando cuenta que en el canal de Aguas Negras, muy entrada la noche, pasaba caminando la misma mujer que una tarde fue encontrada ahogada en ese mismo lugar. El domicilio de mi abuela no está dentro de la hilera de casas que al día de hoy se encuentran en el borde de la colonia, mismas que tienen vista directa al canal. Por esto mismo, ella solo escuchaba los gritos de madrugada, pero los vecinos que están sobre la avenida contaban otra historia. Se dice que a partir de los 70s la colonia renació y empezó a crecer. Cada propietario construyó su casa dentro de sus posibilidades, encontrando como límite el canal que para ese entonces ya estaba cerrado, techado con cemento y convertido en un corredor. La gente se llegaba a despertar de madrugada por los golpes que alguien daba en puertas o portones. Si alguien salía a revisar, se encontraban con una calle despejada, vacía. Solo si se ponía atención, se podía encontrar que allá, sobre lo que era un canal a cielo abierto, había una mujer con una muñeca en brazos queriendo llamar su atención. Según mi abuela, ocurrió en varias casas de la colonia y solamente por las noches. Hasta hace unos 10 o 15 años perduraba una cruz de metal alzada en el borde de aquel corredor de piedra, una cruz sin nombre, porque nada o casi nada se sabía de aquella mujer.
De vez en cuando aparecía una muñeca recargada en el Calvario, a lo mejor dejada por alguien que conocía la historia. Al día de hoy el corredor se encuentra cerrado. De aquel entonces a ahora, aquella se volvió una vía principal en donde aún a veces se puede ver a una mujer caminando de extremo a extremo del canal, apretando al pecho una muñeca y profiriendo horribles gritos de angustia. Dice mi abuela que a la fecha muy pocos saben de qué va la historia que originó la leyenda. Muchos simplemente argumentan que era muy de noche cuando escucharon a la Llorona. Otros dicen que es alguien queriendo jugar una broma a muy altas horas de la madrugada. 12. La corona de flores. El tanque colector y la cámara de bombeo se encuentran parcialmente al aire libre, pero entre ellos hay un enorme ducto subterráneo que los conecta. Usando el equipo necesario a dicho túnel a veces se puede ingresar caminando. Sin embargo, cuando el nivel del agua sube es necesario acudir en una pequeña balsa. Las máscaras con respirador son necesarias en todo momento, ya que las aguas que recibe el cárcamo contienen los más asquerosos desechos, animales muertos, materia en plena descomposición, desperdicios fecales. En ese ducto, a diferencia de otras exploraciones de las que se encarga el departamento, se puede llevar una lámpara para alumbrar las proximidades, teniendo siempre cuidado con cualquier chispa que pueda alborotar las concentraciones de gases presentes en todo el sistema. Una tarde nos tocó revisar e identificar la causa por la cual había bajado el flujo de corriente proveniente de los tanques. Avanzamos por lo largo del oscuro túnel hasta que encontramos la causa del bloqueo. Había 3 costales de tierra y una corona de flores. Has de saber que no es raro encontrar grandes objetos en cualquier sección del sistema de drenaje. De hecho, hemos encontrado coches seccionados, sillones de salones de belleza e incluso animales de zoológico. Lo raro de este caso es que tanto los costales de tierra como la corona de flores no parecía que la corriente los hubiera arrastrado hasta ahí, sino que habían sido colocados en ese lugar con cuidado y como si estuviesen montando un altar. Los retiramos subiéndolos a la balsa, pero por el peso, primero subimos 2 costales, los llevamos a la abertura del canal y después volvimos por el faltante y la corona. La segunda vez no fue necesario llevar la balsa, pues el agua fluyó cuando quitamos los costales, pero esa segunda expedición fue realmente aterradora, ya que a mitad del canal vimos una pequeña llama donde se suponía que estaba el atasco. Caminamos cuidadosamente imaginando qué sería lo que encontraríamos en el sitio esperado. Se trataba de un cirio encendido frente a la corona de flores, que dicho sea de paso tenía algunas de sus rosas aún abiertas y frescas, además de ostentar un listón que la atravesaba con la frase «Que en paz descanse Manuel L». No nos quisimos quitar los respiradores para apagar la vela, así la llevamos cargando, pero la llama se extinguió antes de la salida. Al momento de poner en la superficie el resto de objetos, llegaron compañeros a avisarnos que acababa de ocurrir una desgracia. El jefe de la estación acababa de fallecer, el licenciado Manuel Limón. No fue una coincidencia, alguien puso esa corona de flores en el ducto para él. Si el nombre escrito en el listón no es prueba, el cirio encendido seguro lo es. 13. Una Biblia. Dentro de nuestras labores de desatasco de basura, una tarde nos pareció ver que, entre toda la isla de desperdicio, flotaba una Biblia.
Las costumbres y creencias de mi compañero lo hicieron acercarse a la orilla, estirar la mano y separar con una varilla al sagrado libro de toda la porquería. Lo que atrapara nuestras redes sería vertido en un pestilente contenedor al que mi colega no quería dejar que se fuera esa Biblia. Con dificultad la jaló al borde y entonces la agarró. Al levantarla vio que había una mano en descomposición tomándola del lomo. Esa mano salió un poco del agua y después jaló el libro sagrado y lo sumergió en las aguas negras, haciéndolo desaparecer de nuestra vista. El breve forcejeo hizo salpicar la porquería en el rostro de mi compañero, quien, asombrado y asustado, se quedó mirando las burbujas que salían del fondo de aquel valle pestilente. Si gustas apoyarnos con un like y dejando tus comentarios es más que suficiente. También te dejo en la descripción el enlace de PayPal por si gustas dejarle una propina a la producción. Nos sería muy grato saber cuál ha sido tu relato preferido de esta recopilación, así que nos vemos en la sección de comentarios. Es momento de despedirnos, esperamos que estas historias hayan sido de tu completo agrado. Para que no te pierdas las próximas mega recopilaciones, suscríbete. Además, toca la campana para ser de los primeros en escucharlas. Hasta pronto. Alguien te observa en la oscuridad.